Saludos amigos, tengan todos un buen día, un buen lunes, un buen inicio de semana. Para nosotros, pidiéndole a Dios que nos ampare y que nos siga guiando en este esfuerzo que hacemos con ustedes en cada jornada de reflexionar, tratar cosas, temas importantes para que podamos construir un país mejor, pero para todos. Hoy es lunes 24 de junio. Es un día importante para los dominicanos, es el día de San Juan. Así que para todos los sanjuaneros que están de fiestas patronales, pues muchas felicidades. También quiero hablar de fiestas patronales, saludar las fiestas patronales de mi sector, el sector que durante tantos años me acogió y me ha acogido. Simón Bolívar está de fiestas patronales. Más tarde les presentaré algunas imágenes que tienen que ver con ese evento. Tenemos muchas cosas que tratar, entre ellas el doctor Alfredo Polanco con sus sabias orientaciones que cada lunes trae aquí con nosotros y que tienen un impacto importante en mucha gente. Ayer estuve por Vallaguana y encontré dos personas que me valoraron mucho el trabajo del doctor Alfredo Polanco. Doctor, ¿tiene usted simpatía fuera del país y fuera de la ciudad de Santo Domingo, fuera de los hospitales? Eso es muy importante. Eso quiere decir que estamos hablando. El asunto del tabaco hizo mucho efecto. Fue bien visto por mucha gente en las redes sociales y aquí en el programa. Así es, doctor. Estamos hoy a 24, hoy es el Día Mundial. Las Naciones Unidas, la OMS, la OIT tiene la asignación del Día de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Es lo que se celebra hoy. Y eso tiene que ver, ellos lo han enfocado con respecto al cambio climático y sus efectos en el centro laboral, en el entorno laboral, y lo que tiene que garantizar es la mayor seguridad a los trabajadores. Están hablando de que tiene efectos sobre la seguridad y el trabajo y los trabajadores, el cambio climático con muchos aspectos. La radiación ultravioleta, el calor excesivo que estamos viviendo, que la gente cree que eso no, eso es el cambio climático. Eso crea trastorno mental, eso crea una incomodidad del calor, porque no estamos aquí, eso en Estados Unidos que se ponen pantalón corto y cosas, aquí no estamos en eso. Ocurren los fenómenos que la meteorología, ayer ocurrió un tornado en Dallas, Texas, eso fue una cosa extraordinaria ahí. Y entonces esto produce mucha contaminación del aire y el aire en las zonas de trabajo son muy dificultosos. Transmiten muchas enfermedades porque el viento con esta brisa pues traslada muchos virus que provocan enfermedades, sirven de vectores para transmitir enfermedades, y también el uso de productos agroquímicos que son muy efectivos para la contracción de enfermedades. Todas esas cosas. El doctor tiene más dominio que yo sobre eso. Dicen que el cambio climático, con todos estos fenómenos, con todas estas circunstancias, pues origina cáncer, trastornos respiratorios, enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Entonces hoy estamos conmemorando a nivel mundial el Día Internacional del Trabajo. Termino con este lamento. Hoy
anoche recibimos la noticia del fallecimiento de un líder sindical, en este caso, líder sindical del transporte, el señor Cambita, que es uno de los fenómenos naturales, sindicales que quedaban, y de los que quedan, de los pocos, de los escasos que hay en el país. Alfredo Pulinario Cambita. Cambita fue director del Frente Sindical del Partido Reformista por muchos años. Él estuvo vinculado al Partido Reformista y pertenece a ese grupo de viejos dirigentes, Francisco Antonio Santos, Gabriel del Río, Pepe Abreu, Nélida Marmolejo, y después el transporte con Antonio Marte, con Juan Uguere y esas cosas. Mucha gente lo ve así, pero hay muchas improntas que esta gente ha hecho en beneficio de la organización del tránsito y la creación de empleos, que es el objetivo de la organización del Estado en nuestro país. A Cambita lo van a exponer el miércoles, según vi que Antonio Marte escribió, que fue quien dio la noticia, en la funeraria Blandino de la Sabana Larga. Él vivía en esos entornos, por ahí en la Sabana Larga, en Santo Domingo Este. Paz a sus restos, lamentamos mucho este fallecimiento. Vamos a la pausa y venimos con el doctor Alfredo Polanco y después con otros temas importantes. Venimos con el doctor Alfredo Polanco en breve. Bien, regresamos con ustedes y como les habíamos presentado anteriormente, en este lunes siempre orientador, siempre de salud, siempre educativo, el doctor Alfredo Polanco, nefrólogo, internista, está con nosotros para darnos unas cátedras de algún tema de salud. Le damos la bienvenida al doctor Alfredo Polanco y desearle que tenga un feliz inicio de semana. Buenos días, doctor. Buen día, Licho. Saludo para todo nuestro público que, como cada lunes, están ávidos de las noticias médicas. Y en esta mañana vamos a tratarle un tema bastante relevante, que es sobre las complicaciones crónicas de la diabetes. Y muchas personas se preguntarán, ¿y por qué el doctor habla tanto de diabetes? Lo que ocurre es que la diabetes es una de las principales enfermedades que afecta a los seres humanos. Entonces, esta enfermedad, que es una enfermedad simuladora, es una enfermedad que se presenta de manera silenciosa, es una enfermedad que el paciente puede padecerla durante años sin que posiblemente se dé cuenta. Esa enfermedad puede estar en el paciente sin diagnosticar hasta 10 años y quizás más. Entonces, por eso, vamos a hablar en el día de hoy sobre las complicaciones crónicas de la diabetes. Pero antes, tenemos que decir qué es un evento agudo para que la persona sepa qué es un evento crónico. Lo agudo y lo crónico depende del tiempo de evolución. Cualquier evento que se presente en horas o días es un evento agudo, es un evento rápido. Por ejemplo, en la diabetes tenemos complicaciones agudas, como son la hipoglucemia. Es decir, a un paciente, al cabo de varias horas de haberse administrado la insulina o haber tomado medicamentos antidiabéticos orales y no come, puede bajarle el azúcar de manera abrupta. Esa es una complicación aguda porque ocurrió en horas. También ese paciente que dejó de ponerse la insulina o dejó de tomarse los medicamentos antidiabéticos y de repente se da una llenura de alimentos bastante dulces, entonces ese paciente puede presentar una complicación aguda como es una hiperglicemia que puede desencadenar lo que es una cetoacidosis diabética o un coma o estado hipermolar hiperglicémico no cetósico. Es decir,
esa glicemia le sube a 500, a 600, a 800, a 1000 y va a llevar al paciente al hospital, a la clínica. O sea, cualquiera de esas dos situaciones que mencionamos anteriormente, sea una disminución abrupta de los niveles de glicemia o un aumento excesivo de los niveles de glicemia. Entonces aquí estamos hablando de complicaciones agudas de la diabetes, ya que se presentaron en un periodo de horas y a veces días. Esas complicaciones el paciente las nota. Es decir, como el paciente nota cuando tiene el azúcar baja o cuando tiene el azúcar muy alta, el paciente acude al médico. No ocurre lo mismo con las complicaciones crónicas de la diabetes. Es decir, el paciente, siendo diabético, que no lo sabe, o siendo diabético, que lo sabe, pero no usa los medicamentos, porque en este país es donde la persona dice, que no quiero ponerme adicto a medicamentos. Eso no se trata de adicción. La insulina o los medicamentos para la diabetes no provocan hábito, no provocan tolerancia, no provocan adicción. Simplemente son medicamentos que usted necesita para que regule en su cuerpo la cantidad de insulina cuando es medicamentos antidiabéticos orales o esa insulina que usted se inyecta para que metabolice lo que son los azúcares, ya que los azúcares son indispensables para la energía inmediata. O sea, un vehículo, un carro, corre con gasolina, un camión con gasoil, y el cuerpo humano corre básicamente con azúcar. Pero para que ese azúcar trabaje, necesita de la insulina. Oigan bien, entonces, ese paciente que es diabético, que no produce insulina, o que esa insulina es de mala calidad, ese azúcar, en vez de ir a las células y hacer sus funciones metabólicas, hacer su función de producir energía, ese azúcar va a estar circulando en los vasos sanguíneos, llámese las arterias, las venas, diferentes tipos de arterias, las arterias coronarias, las venas más pequeñas, las arterias más pequeñas. Ese azúcar va circulando. ¿Qué ocurre? Nuestro cuerpo está hecho para soportar unos niveles de azúcar que la más baja sea 70 y que la más alta sea 100 miligramos por decilitro. Por eso ustedes van a ver los valores de azúcar entre 70 a 100. Eso es en ayuna, lógicamente. Hay otros parámetros cuando el paciente ha comido, pero nunca un paciente debería de tener una glicemia en 200. Ese paciente es diabético, aunque haya terminado de comer. Ok, entonces, ocurre que en el paciente diabético o no se produce la insulina por el páncreas, generalmente en el paciente diabético tipo 1, o como ocurre en el diabético tipo 2, esa insulina se produce, pero es escasa o es de mala calidad, o el cuerpo hace resistencia a la insulina. Este hecho, este evento, puede estar presente en un paciente durante años. Es decir, un paciente puede durar un año con el azúcar en 200, en 300, en 400, y si no va a hacerse análisis, posiblemente no se dé cuenta. Posiblemente el paciente esté perdiendo mucho peso y no se lo explique. Esa puede ser una causa. Ese paciente posiblemente esté orinando demasiado. Esa es una causa. O esté bebiendo mucha agua, o esté comiendo mucho. Por eso la diabetes se le llama la enfermedad de las P. Hay varias P, como son la pérdida de peso, poliuria, que es cuando orina mucho, polifagia, que es cuando el paciente come demasiado, prurito, que es picazón en todo el cuerpo. Son algunos de los datos importantes para usted hacer el diagnóstico de diabetes o que usted vaya al médico porque esto es una alarma. Ok, una vez a usted le diagnosticaron la diabetes, ese médico va a investigar si usted tiene alguna de las complicaciones crónicas de la diabetes, que es el tema básicamente. ¿Cuáles son esas principales complicaciones crónicas de la diabetes? Son daños a los diferentes órganos por ese exceso
de azúcar en la sangre y que no están siendo utilizadas como fuente de energía. Por ejemplo, una de las principales complicaciones es la retinopatía secundaria a la diabetes. O sea, la mayoría de los pacientes que tienen diabetes y están descontroladas van a tener daño ocular, daño en los ojos, producto de la diabetes. Usted va a ver ese paciente que de repente pierde lo que es la visión. Y esto es secundario al exceso de azúcar en la sangre que no está siendo utilizada por el cuerpo para producir energía. Y entonces vamos a tener a lo largo de los años que ese paciente va a tener ceguera. Pero esa ceguera no se produce de la noche a la mañana. Por eso es que se le llama complicaciones crónicas de la diabetes. Porque para esto producirse, para que haya daño en los nervios de la visión, deben de transcurrir años siendo el paciente diabético. Y sobre todo, que ese paciente esté descompensado metabólicamente. Es por ello que nosotros recomendamos que todo paciente diabético, desde que se diagnostica la enfermedad, debe de ser evaluado por un facultativo, por un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque ese oftalmólogo va a determinar de manera temprana esas complicaciones, como son las retinopatías. Y gracias a Dios, si ese paciente va a tiempo, podría evitar la ceguera. Yo le doy esta recomendación, por eso es importantísimo que usted también se oriente por estos medios importantes de comunicación. Porque, aunque su médico no se lo diga, aunque su médico no se lo refiera, ya sea por el hecho de que tiene mucho trabajo, que tiene poco tiempo para tratarlo a usted, usted sabe que si usted es diabético, debería de tener por lo menos una consulta con el oftalmólogo una vez al año. Y óigase bien, si esa paciente es diabética y sale embarazada, durante el embarazo tiene que iniciar un primer chequeo con el oftalmólogo y de ahí cada trimestre, porque durante el embarazo hay más posibilidades de que esa paciente embarazada tenga lo que es la retinopatía diabética. Luego, si todo está bien en el paciente diabético en sentido general, hay protocolos donde su médico le va a decir cada qué tiempo debe de evaluarse. Pero generalmente, ese paciente diabético, sobre todo, ese paciente que tiene ya 5 años, 10 años diagnosticado como diabético, debe de ir periódicamente a su oftalmólogo, una vez al año. Y de ahí, su oftalmólogo le dirá cada qué tiempo debe de visitar a su médico oftalmólogo. Otra de las complicaciones del paciente diabético es la nefropatía diabética. Y aquí sí que vamos a hacer hincapié, porque es una de las complicaciones más importantes, porque aproximadamente el 40-50% de todos los pacientes diabéticos van a presentar daño renal producto o secundario a la diabetes. Por ejemplo, el paciente va a tener una insuficiencia renal crónica. ¿Pero qué ocurre? Esa insuficiencia renal crónica dará escasa o nula sintomatología clínica. Es decir, usted está cursando con tu diabetes, pero usted no está notando que sus riñones se le están dañando. ¿Por qué? Porque son complicaciones que se van presentando lentamente, poco a poco. De manera que cuando usted ya vaya a darse cuenta de que tiene una nefropatía diabética, es decir, un daño en los riñones, ya posiblemente sea para prepararlo para la terapia de diálisis. Entonces, no deje que eso pase. Aunque su médico, por lo que dijimos ahorita, por falta de tiempo o que se le olvidó, no lo haya mandado a su nefrólogo. Es importante que todo paciente diabético acuda a una consulta, por lo menos una vez al año,
con su nefrólogo de confianza, su nefrólogo de cabecera. Este nefrólogo le va a realizar una evaluación exhaustiva de su sistema genitourinario, comenzando por el examen de orina, porque ese paciente diabético es propenso a tener infecciones de vías urinarias frecuentes. Ese médico le va a hacer lo que es la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Y otro análisis más importante es determinar la albúmina en orina de 24 horas. Con este dato, ya su nefrólogo le puede dar el pronóstico de cómo están sus riñones. Si ese paciente tiene albuminuria negativa y su filtrado glomerular está normal, pues ni modo, una cita una vez al año, no más lejos de ahí. O sea, Doctor, un paciente diabético no puede durar más de un año sin asistir a su nefrólogo. Hemos tenido casos de pacientes que se olvidaron del nefrólogo durante la pandemia, por miedo a la pandemia, y cuando vinieron en el 2022, 2023, 2024, ya fueron muchos pacientes que nosotros tuvimos que, lamentablemente, digo lamentablemente porque pudieron haberse retrasado esa llegada a diálisis, fue enviarlo directamente a diálisis, porque ya en esos 2 años, 3 años o 4 años que no asistieron al nefrólogo, fue suficiente para provocarle un daño renal irreversible. De manera que muchos pacientes precipitaron su llegada a diálisis por prestarle bastante atención a lo que es la infección por el COVID-19. Y se olvidaron incluso del seguimiento a la diabetes. Y recuerden que para tener unos riñones adecuadamente sanos, lo más importante es tener un control metabólico, un control estricto de la diabetes. De manera que doctor, les exhorto. Sí, adelante, Licho. quería hacer una pregunta porque usted ha descrito diferentes facetas de la diabetes. Dice que la excepcional, la perfecta, es 70-100. Ustedes Correcto. le dan un rango de 100 hasta 120, por lo que yo he visto, y le llaman disque prediabético. Y la gente que tiene ese rango, que está en ese rango, como que se siente un poco salvo, como que todavía dice, no, yo no soy diabético. Y usted lo ve, no, yo no soy diabético, yo tengo 106, 110. Pero entonces, como que yo no veo esa entrega con esa rigurosidad que tienen que darle los médicos. Esa es una pregunta a ese paciente para que baje a 100. ¿Qué usted cree que es lo que debe hacer ese paciente? Usted lo ha tratado en otros Bien, programas, lo ha tratado. interesantísimo. ¿Cuál es el efecto mayor que usted Interesantísimo. cree que debe hacer? Usted ha hablado de mucha agua, de Sí, ejercicio, de la alimentación, etcétera, etcétera. Y segundo, sí, doctor, es que hay un gran problema, y es que la gente casi no está entendiendo y el Estado no le provee todas las facilidades para que la gente vaya a hacerse los análisis de manera semestral o anual, para un análisis general de todas esas posibilidades de descubrir la diabetes, la alta presión, cualquier problema de los riñones, etcétera. Que eso se lo haga y que el paciente lo tenga. Eso es mi visión. Quizás yo esté equivocado, esté perdido en esa parte. Que el Estado, que el paciente esté cada vez más consciente de hacer esos análisis y después el seguimiento para esos análisis. Vamos a responder la última pregunta de primero. Aquí tenemos más de 10 millones de seguros médicos. Todos, absolutamente todos los seguros, te aprueban una serie de análisis semestral o anual e incluso trimestral a nuestros pacientes diabéticos. Hay análisis que tenemos que pedírselo cada 3 meses. Hasta ahora, de momento, no he visto ningún seguro que les niegue esos análisis pertinentes, porque el análisis tiene que ser pertinente, no porque
usted piense que es rutina. No, no, no. Un paciente diabético tiene que hacerse esos niveles de glicemia, la hemoglobina glicosilada, que es la que me va a decir cómo ha estado los niveles de azúcar en los últimos 3 meses. O sea, eso es para control metabólico. Lo que pasa es que tenemos un país subdesarrollado y donde no se les da las orientaciones pertinentes a los pacientes. Por ejemplo, yo entiendo y digo, salud pública debería de estar dando anuncios sobre lo que es el control de la presión arterial. Asimismo, como voy a poner un ejemplo, obras públicas, turismo, menciona la cantidad de pacientes no, de turistas que llegaron al año, que obras públicas menciona lo que está haciendo las calles. Asimismo, salud pública debería de tener spot televisivo donde hable sobre el cuidado de la diabetes, sobre el diagnóstico de diabetes, sobre el diagnóstico y cuidado de la hipertensión arterial, sobre el diagnóstico y de la cardiopatía isquémica. La mayoría de los pacientes mueren por infarto. En República Dominicana mueren muchos pacientes por accidentes de tránsito. Debería de haber muchos spots televisivos orientando sobre los accidentes de tránsito. Óyeme, la mejor medicina es la medicina preventiva, no la curativa. Los países que aplican medicina preventiva, como los países desarrollados, son países que tienen menos gastos en medicina curativa, porque ya lo he dicho en varios programas, la medicina curativa es cara y luego la medicina de rehabilitación es la más cara. La medicina más barata es la medicina preventiva. Y entiendo yo que habiendo tanta cantidad de pacientes asegurados, o sea, tenemos más del 95%, pues yo entiendo que salud pública debería de hacer una inversión más estricta en lo que son este tipo de enfermedades por los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, para concientizar a la población y para que muchas personas no llegaran a tener las complicaciones crónicas, en este caso que estamos hablando de la diabetes. Con respecto a la primera pregunta, normal la glicemia entre 70 a 100. Entonces, todo aquel paciente que tiene entre 100 y 125 miligramos por decilitro es una persona que se debe de considerar prediabético. Ahora bien, nosotros generalmente confirmamos estos datos. Entonces, por eso es que usted va a ver que a ese paciente que le salió 107 de glicemia, uno de repente no le dice usted es prediabético. No, le hacemos lo que es la glicosa en ayuna y postprandial, o sea, puede haber comido a las 2 horas, le hacemos la hemoglobina glicosilada o le hacemos una curva de tolerancia oral a la glucosa. Y eso te va a decir, te va a encasillar estrictamente en qué, dónde se encuentra ese paciente. Si es diabético, prediabético o es un paciente que no es diabético. Ok. En el hipotético caso de que ese paciente sea prediabético, es decir, en ayunas, glicemia mayor de 100, por debajo de 126, es un paciente que tiene que estar orientado, debe de saber que está a un paso de la diabetes, que ese paciente puede retrasar esa llegada a la diabetes durante años, 5, 10, 15 años, o nunca hacerlo. ¿Pero cómo? Cambio estricto del estilo de vida. Lo primero que el paciente tiene que llevar es una dieta saludable. Lo segundo, o puede ser lo primero, el paciente debe de hacer ejercicios. El paciente debe de perder peso, porque generalmente estamos hablando de una población dominicana que un gran porcentaje es en sobrepeso u obesidad. Entonces, el paciente que esté obeso o en sobrepeso es un paciente que debe de perder por lo menos un 10 a un 15% de su peso corporal. Y entonces, cuando ese paciente se realice los análisis, ya va a ver cómo sus niveles de azúcar están por debajo de 100 miligramos por decilitro. Pero ahí no pasó todo. O sea, por el hecho de que ese paciente haya logrado la meta, haya logrado los objetivos, eso no significa bajo ninguna circunstancia que debe de soltar todo lo que el cambio del estilo de vida, la dieta, el ejercicio, etcétera, porque a un paciente que posiblemente tenga factores de riesgos para desarrollar diabetes, como son factor genético,
el factor ambiental, ese factor de obesidad, ese sedentarismo, todos esos son factores de riesgo de los cuales pues hay modificables y no modificables. Por ejemplo, el factor genético usted no lo puede modificar, pero sí el factor dietético usted lo puede modificar. Por eso es importantísimo que nosotros como médicos les expliquemos a la población, que muchas veces no le explicamos por falta de tiempo, sobre estos factores que son modificables, que dependen de mí como persona, que yo puedo modificarlo y si yo los modifico, pues yo puedo retrasar o evitar una enfermedad. De modo que es bastante importante esta intervención tuya, Licho, porque yo me imagino que muchas personas tienen o tenían en mente esas preguntas bastante importantes. Ok. Pues bien, continuando ya por último con las complicaciones crónicas de la diabetes, las más temidas, aquí tenemos la neuropatía diabética. Esa neuropatía que es un daño a los nervios periféricos, a esos nervios que nosotros tenemos en las extremidades sobre todo, esa inervación que se altera, la inervación en todo el cuerpo se altera. Por eso, como los nervios se dañan, el paciente puede tener una herida en cualquier parte de su cuerpo y no darse cuenta. Yo he tenido pacientes que han llegado al centro de salud que han pisado una tapa que han tenido en la bota, por ejemplo, agricultores, y han pasado el día entero con una tapa incrustada en la región plantar. Y cuando llegan a la casa, que se descubren que se quitan la media, pues el paciente está sangrando. Eso se llama neuropatía diabética. Daño a nivel de los nervios periféricos, producto de la hiperglicemia, producto de la diabetes. Entonces, esta es una complicación crónica de la diabetes. ¿Por qué? Eso no se presenta en semanas, en horas, en días. Eso se presenta después del paciente tener muchos años siendo diabético y sobre todo mal controlado. Entonces, por eso es que decimos siempre, el paciente diabético debe de tener un cuidado estricto de los miembros inferiores, porque son bastante sensibles a afecciones importantes. Por ejemplo, puede tener cualquier herida, como dijimos, un tropezón, el paciente pues no siente que se dio tan duro, posiblemente tenga una herida y pase desapercibida. Y lo peor de todo, esos pacientes listos y amigos televidentes que comienzan con la automedicación, con remedios caseros, empíricos, se ponen cuantas cosas tú puedas imaginarte en una herida. Y hemos llegado a tener pacientes que han tenido tétanos. ¿Por qué? Porque se ponen diferentes tipos de hierbas a nivel de la herida, como si estuviéramos en la época prehistórica, y cuando ya llegan al centro de salud, llegan pues con lesiones importantes en los pies, y por eso es que la mayoría de amputaciones no traumáticas son precisamente, la mayoría de esos pacientes que usted ve con muleta, a pesar de que estamos en República Dominicana, donde es el país que más muertes y amputados hay por accidente de tránsito, a nivel mundial, la causa número uno de esas amputaciones no traumáticas es la diabetes. Óigase bien, todos esos pacientes que usted ve con muleta, que usted cree que son accidentes de tránsito, no, la mayoría de esos pacientes es producto de una diabetes mal controlada, producto de un no seguimiento adecuado. Y es por ello que para evitar estas tres complicaciones crónicas de la diabetes, que la consideramos posiblemente la más importante, usted debe de ir a esos especialistas. O sea, no solamente su chequeo tiene que ser con su endocrinólogo o diabetólogo, sino también usted debe de ir a donde el nefrólogo, a donde el oftalmólogo, debe de ir a donde el neurólogo, ya que estos especialistas, cada quien va a marcar sus pautas. Usted dirá, ah, pero el paciente diabético, entonces, ¿cómo va a ser que tantas consultas? No, es, aunque usted se dé seguimiento cada 3 meses, cada 6, cada el tiempo que su diabetólogo, endocrinólogo le haya puesto. Estas intervenciones preventivas son una vez al año. ¿Qué hacen muchos pacientes? Que cogen la fecha de su cumpleaños y dicen, bueno, en esta fecha es que yo me voy a hacer un contó.
voy a ir a todos mis especialistas. Y simplemente si el especialista le dice, todo está correcto después de su evaluación. Entonces es una cita una vez al año. O sea, no tenemos que preocuparnos tanto por eso. Ahora, ¿qué ocurre? Que de usted no hacer estas recomendaciones, pues usted va a tener que ir, por ejemplo, a diálisis 3 veces por semana, usted va a tener que ir al hospital 13 veces al mes, o sea, porque va a dializarse interdiario. Usted va a tener que quedar, usted se va a quedar ciego, porque usted va a tener la retinopatía diabética y entonces usted no va a ver nada, usted no va a ver el mundo, la hermosura del mundo, usted va a tener que ser amputado. O sea, la diabetes en sí no fuera un problema si no conllevara a las múltiples complicaciones que esta desencadena, que todos lo sabemos. Y solamente mencioné 3 complicaciones, pero tenemos la peor de todas, que no hablamos, que es la cardiopatía isquémica, que es la razón por la que mueren la mayoría de los pacientes diabéticos. ¿De qué mueren? De un infarto. ¿De qué mueren? De una trombosis cerebral o ACV isquémico. O sea, esas son las principales complicaciones con las que se va a encontrar usted como diabético siempre que no lleve una recomendación o unas recomendaciones adecuadas de parte de su médico facultativo, de parte de su médico de cabecera. Listo, si tienen algo, preguntas por ahí, No, vamos a ver. está bien. Por mi parte, ya fui aclarado en las 2 preguntas que le hice. Si usted tiene algún mensaje final, pues vamos a dárselo ya a los amigos Bien televidentes. importante, sí, todos los pacientes, pues estamos en el Centro Médico Vista Latín, pues ahí tenemos una modernísima diría yo, unidad de hemodiálisis que tiene la capacidad para dializar a 12 pacientes a la vez, 3 turnos, o sea que podríamos dializar 36 pacientes cada día. Y a las Ojalá, personas que sean diabéticos o que sospechen que son diabéticos, hágase su análisis de rutina. Muchas ojalá gracias. ojalá que usted no tenga que dializar ni uno algún día, doctor. Que usted tenga que buscar otra profesión. Gracias, doctor, por esta brillante exposición que usted siempre nos hace. Hoy sobre la diabetes, que es una enfermedad que todos tenemos que cuidar, todos tenemos que enfrentar, todos tenemos que prever para nosotros prolongar la vida, porque muchas cosas se dañan a partir de ahí. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Bye bye. Bueno, vamos a una pausa después de esta gran cátedra que nos ha dado el doctor Alfredo Polanco. Manuel. Saludos amigos de nuevo con ustedes aquí en este Periodismo y Sociedad, después de escuchar al doctor. Vamos a ver ahora esta segunda parte. Yo quiero comenzar, porque hoy es día de San Juan, y hay muchos Juanes que son buenos, y yo tengo que presentar uno que es bueno, mi compañero, mi amigo, es mi hermano, es de la familia. Juan Peguero cumple años hoy. Yo quiero que me le ponga su foto y que me le ponga su cumpleaños para que María y todos sus hijos sepan que el mundo entero se enteró que Juan cumple años hoy. Juan Peguero es un valioso amigo que yo me encontré desde el pequeñito. Él es pequeño todavía, él es Juan el chiquito, desde el Simón Bolívar, pero que ya ha trascendido al mundo y está aquí en el país para celebrar su cumpleaños. Así que felicidades para mi compañero y amigo Juan, para María, para toda su familia, en este día que se va a hacer esa parte. Así que muchas felicidades, Juan. Y le voy a mandar otra foto a Manuel, para que él también, ahí ponle ese cumpleaños, Manuel. Ah, espérate, Manuel, no le ponga ese. Manuel, espérate, que te voy a mandar uno que es muy importante también para mí, que es este que está ahí. Súbeme ese de una vez, Manuel. Esa persona cumplió año ayer, es mi princesa Leticia, Giovanna Leticia, y yo me siento orgulloso como padre. Esta niña extraordinaria, esta belleza,
interna y externa, una hija ejemplar, una hija solidaria, entregada, como yo dije, abnegada, pero que me llenan tanto de orgullo estas muchachas que Dios me ha proveído a través del vientre de la señora Juana, que está ahí. Yo quiero dedicarle el programa a estas dos personas que son de la intimidad familiar. Estos son de mi familia, Giovanna Leticia y Juan Peguero. Pero Giovanna, que es mi hija, mi princesa, ayer cumplió años y ya ustedes saben lo que pasó, ya ustedes saben. Así que Dios las bendiga, los bendiga a los dos. Vamos a ponerle su fiestecita de cumpleaños, Manuel.